Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, tenemos cayendo un 0,95% al SP 500. Estaba cayendo incluso más, o sea que ha recuperado un poquito en esta última parte del día. Dow Jones subiendo, vuelve a haber divergencia, como veis, entre los valores tradicionales que están representados más en el Dow Jones y los valores tecnológicos que están más representados en el Nasdaq y en el SP 500. El Nasdaq también con una caída fuerte del 1,48%, dejando un hueco tremendo a la baja después de la caída también grande de ayer. Y yendo de menos a más, porque ya veis que ha abierto muy abajo y toda la vela es prácticamente verde, es decir, ha abierto en el mínimo del día y a partir de ahí ha ido recuperando, pero aún así todavía está muy por debajo, concretamente un 1,48% por debajo del cierre de ayer. El DAX alemán también con una caída del 0,81%, aunque el gráfico tiene una pinta totalmente diferente. No parece que esté en corrección. Es un gráfico un poquito mmm, más neutral que lo que estamos viendo en el Nasdaq o en el SP 500, por ejemplo, ¿no? En cuanto a Bitcoin, lo tenemos también con caída fuerte del 2,22%. No ha ido más, pero bueno, volvemos a estar pues sin sacar la cabeza de donde estamos. O sea, con un comportamiento negativo cuando caen las bolsas, pero además normalmente incluso un poco más negativo que las bolsas, y luego cuando suben no somos capaces de compensar eso con algún movimiento al alza contundente. Así que bueno, pues estamos ahí debajo de las resistencias, ya hemos dicho esta mañana los niveles clave que hay y de momento pues eso es todo. Tenemos también a MicroStrategy en este momento cayendo un 3,16%, le siguen castigando. Eh, yo creo que con no mucha razón, pero el mercado pues no es muy racional. Nunca lo ha sido demasiado racional, pero últimamente cada vez es menos, porque las redes sociales ayudan todavía a que sea menos racional, porque se lee cada burrada sobre MicroStrategy que da miedo pensar que la gente es así de burra, pero es lo que hay. Entonces, pues, como digo, los mercados siempre han sido un poco irracionales, pero ahora todavía es más con las redes sociales, ¿no? Y bueno, pues tenemos esa caída del 3,35%. Hasta que no pegue un golpe contundente Bitcoin y de momento en el corto plazo no se ve, pues MicroStrategy no saldrá de este comportamiento negativo. El resto del mercado tenemos el petróleo cayendo un 1,25% en este momento, con lo cual pues es bueno en teoría para los mercados y sin embargo como veis estamos cayendo en casi todos, menos el Dow Jones. Estamos rellenando o empezando a rellenar un hueco que dejó en esta zona por encima de los $73. Está en un precio muy razonable, como digo, muy razonable, precio que ya hemos estado durante mucho tiempo. O sea, este precio estábamos en el 2022, hemos estado por encima de este precio en el 2022, 2023, 2024. O sea, es un precio razonable, solo que veníamos de un precio excesivamente bajo eh, finales del año pasado, que estaba en 60, 59, 62, pero 76 es un precio muy razonable para lo que ha estado cotizando el petróleo en los últimos años y muy razonable para lo que muchos decían que se iba a tardar un montón en recuperar la producción en la zona, etcétera, etcétera, que se había destruido cosas que se iban a tardar muchos meses en recuperar, pues ya veis que el mercado mmm, no parece que esté valorando eso como una opción, ¿no? Parece que está valorando como que se va a recuperar todo mucho más fácil de lo que la gente dice. El oro cayendo un 1%, bastante moderado, teniendo en cuenta que la plata cae un 5%, como veis, y está rompiendo la línea de tendencia. Ya dijimos que la plata había subido porque subía el oro, no por ningún motivo concreto, aunque nos querían vender la moto de que no había plata. Ahora resulta que parece ser que sí hay, ¿no? Porque si no, no estaría bajando el precio. Pero nos querían vender la moto cuando estaba en burbuja, que no había plata para nada, que la industria demandaba tanta plata que no iba a haber. Iba a haber escasez de plata y ya veis que no, que el precio cae y seguramente caerá mucho más que el oro, porque como digo, subió porque subió el oro, no por ningún motivo concreto como nos vendían. El platino cayendo un 0,45%, lo mismo, subió también porque subía el oro y después subía la plata y después dijeron, pues ahora el platino, y después el cobre, y después el aluminio, y después, o sea, no había ningún motivo concreto, pero
Era como la ola especulativa, ¿no? Que se trasladaba de un metal a otro. El euro cayendo y rompiendo el soporte. Ya hemos dicho que posiblemente haya caída fuerte en los próximos meses. Están cambiando las cosas. Ha habido un cambio en la presidencia de la Reserva Federal. Eso se está notando en las divisas. Ha habido un cambio en la política monetaria de la Unión Europea. Eso se está notando en las divisas. Y después de mucho tiempo, un año en concreto, pues por encima de esta zona de 1,14, perdemos el 1,14 y esa zona de techo pues nos está indicando que posiblemente tengamos caídas hacia la zona de 1,12 e incluso hacia la zona de 1,0963, que hace muchísimo que no vemos esa zona. 1,0963 no lo vemos desde abril del 2025. Pues yo creo que nos dirigimos hacia esa zona. Lo que pasa que, claro, no va a ser inmediato, va a tardar meses en llegar, pero poco a poco iremos hacia esos niveles. Lo mismo pasa con el dólar australiano. Fijaros, después del hombro cabeza hombro que hizo el pullback y sigue cayendo. También ha tenido una tendencia alcista muy fuerte, pero el cambio en las divisas se está empezando a notar. Mismo dólar estadounidense contra dólar canadiense ya se ha vuelto alcista, como veis, este par desde hace semanas y sigue avanzando, sigue rompiendo resistencias. El euro contra la libra a punto de perder ya también este soporte clave, que también nos indicaría ese cambio general en las divisas que estamos viendo. La libra contra el yen a punto también de romper esa cuña hacia abajo, otro cambio importante que vendría también en el mercado de divisas, romper esa cuña de la libra contra el yen hacia abajo, después de también mucho tiempo alcista la libra contra el yen, como veis aquí, pues vendría una fase de corrección importante si se rompe esa figura. Y la libra contra el dólar, parecido que el euro, aunque aquí todavía está en el soporte, no lo ha roto, el euro ya ha roto, pero posiblemente pues no tarde también en romper ese nivel de los 1,3190 más o menos, que es el soporte, e irse hacia la zona de 1,3023 aproximadamente. Así que así es como tenemos los mercados. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.